de sentarme en esta banca para asumir toda la responsabilidad que me corresponde. El pueblo argentino es el que pone la decisión y el que sigue el camino de la convención. Hubo un bloque de la mayoría que supo imponer permanentemente su voluntad de servir a la nación con autonomía y con decisión para lograr una constitución que sirviera a todos los argentinos, no al gobierno solamente. La reforma constitucional firmada hace 25 años fue el hecho institucional más importante de la historia moderna de la Argentina. Los protagonistas excluyentes fueron el entonces presidente Carlos Saúl Menem y el exmandatario Raúl Ricardo Alfonsín. Uno y otro, por distintas razones, dejaron atrás resquemores, acusaciones y desconfianza para firmar el 24 de agosto de 1994 la nueva Carta Magna. Ese día se incorporaron de manera definitiva al menos 6 ideas fuerza: la atenuación del presidencialismo, la modernización y fortalecimiento del Congreso, la garantía de la independencia del Poder Judicial, el fortalecimiento del federalismo y las autonomías municipales, el otorgamiento de un nuevo estatus a la ciudad de Buenos Aires y el reconocimiento de nuevos derechos y garantías constitucionales. Llegamos a la ciudad de Santa Fe para recorrer los pasos que realizaron los convencionales constituyentes, que el 24 de agosto de 1994 terminaron jurando la reforma constitucional. La jura y la firma de la nueva Constitución se realizó en el Palacio San José, la imponente mansión que mandó construir el general Justo José de Urquiza en el año 1848. En la actualidad, la fastuosa construcción es museo y monumento histórico. Podemos apreciar en las imágenes, en su desplazamiento al señor presidente de la Nación, el saludo de todos los amigos que se han dado cita en este día tan histórico en las proximidades del Palacio San José. Canal 26 llegó al Palacio San José, a la fastuosa mansión que en su momento mandó a construir el general Justo José de Urquiza. Aquí se firmó la reforma constitucional hace 25 años. Juráis cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina, sancionada en 1853 y reformada en 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. Si así no lo hiciereis, él o la patria o lo demanda. Director, ¿en este lugar se juró la Constitución? Sí, estamos en el Palacio San José, que fuera la residencia del general Justo José Urquiza. Hoy es Palacio San José, Museo Urquiza, y aquí se juró la Constitución. En este predio al aire libre. Sí, bueno, en realidad el doctor Alacino, que fue uno de los grandes mentores de la elección de este lugar y la posibilidad de que se jure aquí, había pensado en el patio de honor, pero las dimensiones no daban, la seguridad tampoco, así que se eligió acondicionar este lugar, que era un lugar más abierto y acotado, y se hicieron muchísimos trabajos previos. Acá se pavimentó todo este solar, se limitó con una serie de portones que se instalaron, se alfombró todo en rojo, se pusieron las sillas de este lado, y el escenario donde estaba la dirección de la jura estaba en ese sector. Y esa es la capilla que se ve de fondo en la foto. Claro, y en este lugar donde estamos parados fue el gran saludo del expresidente Alfonsín con el presidente Menem en ese momento, con la capilla de fondo, y fue cuando
el presidente Menem llegó último de todo y acá se saludaron. Y aquí estaba representado el país. Acá estaba el país completo. Una bomba hubiera terminado con una etapa y hubiera empezado con otra porque el país entero estaba acá. Estaba representado a través de los políticos, de los industriales, de los comerciantes importantes, de los empresarios. El país completo estaba acá. Esta capilla comenzó a ser construida en el año 1857 para ser consagrada 2 años más tarde por el nuncio apostólico Monseñor Marino Marini. Por acá entraron los constitucionalistas hacia la jura y los invitados. Por este sector iban disfrutando, por supuesto, el largo recorrido del museo y doblaban a donde estaba preparado el lugar de la jura. Han entrado, han paseado y han charlado temas definitorios para el país, grandes personalidades. Serán los propios exconvencionales quienes nos cuenten por qué fueron seleccionadas las ciudades de Santa Fe y Paraná para sesionar. La primera ley de reforma de la Constitución la había hecho yo. Ya había puesto sede en Paraná. Cuando se avanza en el Pacto de Olivos, se empieza a discutir la sede. Me acuerdo que vamos a Paraná, Eduardo Menem, Eduardo Vaca, Piusi, que era el secretario parlamentario, y yo, a mostrarle el Teatro 3 de Febrero. Le decía recién a un amigo. Me acuerdo que Vaca lo vio y me dijo, Choco, esto es un teatrito veneciano. Acá no se puede hacer una reforma de la Constitución. No se puede trabajar acá. Entonces, bueno, acordamos de que la sesión inicial iba a ser en Paraná, la sesión de cierre en Paraná, el trabajo de la convención en sí se iba a hacer en Santa Fe, comisiones iban a trabajar en Paraná y en Santa Fe, y hasta ahí era el acuerdo del Pacto de Olivos. Todas las constituciones sancionadas en la Argentina, menos la del 49, las constituciones y las reformas más importantes se hicieron en Santa Fe. Con lo cual, para el santafesino, decir Constitución Nacional es algo que es una marca identificatoria como los alfajores santafesinos. Que fue la primera, asamblea constitucional que se hace en 2 provincias. Porque además esto era todo un símbolo, ¿no? Un símbolo, digamos, de acuerdo nacional, que reflejaba el Pacto de Olivos. Es decir, venir acá, para nosotros Urquiza es una figura muy importante, para otros tal vez no. Menem trajo los restos de Rosas. Y bueno, creo que esa simbología fue la que definió que el Palacio era el lugar más importante. Y creo que el Palacio, además de ser muy lindo, es el único hecho histórico importante en el siglo XX, ¿no? Así como la jura de la Constitución fue en el Palacio San José, las principales deliberaciones se realizaron en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. En el recinto aún retumban las voces de los 305 convencionales constituyentes que durante 3 meses se instalaron en las ciudades de Santa Fe y Paraná para reformar la Constitución Nacional, redactada en 1853. La prestigiosa Universidad Nacional del Litoral, que albergó las deliberaciones de los convencionales constituyentes en el Paraninfo, fue fundada hace 100 años. Está ubicada en la manzana histórica de la ciudad de Santa Fe. Tanto el Paraninfo, donde se discutió la reforma, como la actividad académica y del rectorado fueron modificados según las necesidades políticas del momento. Una curiosidad se dio con que el recinto fue ayornado para la ocasión por medio de la utilización de un piso técnico que lo permitió usar en el sentido longitudinal y no el de frente. Y eso nos permitió, con ese piso técnico, resolver toda la problemática de cableados y de fibra óptica y en su momento de utilización de un tablero electrónico que por primera vez el de votación se inauguró y se usó acá. Y también albergar los 305 convencionales, que eran un número extraordinario. Es decir, que había un piso elevado. Exactamente. Que por arriba de las butacas. Exactamente. Es a un primer nivel que nos permitió tener el soporte de piso
para poder resolver funcionalmente el desafío que teníamos, que era las 305 bancas, que además tenían que tener todas las comodidades y las medidas de evacuación y seguridad para que pueda funcionar. Fue la obra más corta que hicimos en la trayectoria que yo tengo como director, porque fueron 40 días en donde el edificio se puso en valor completamente. Se incorporaron todas las tecnologías nuevas. En ese momento se trajeron, nacía el uso del celular en Argentina, así que trajimos una repetidora de celulares que por primera vez se usaba en Santa Fe. Trajimos un multipar telefónico de 500 líneas en un momento donde no había líneas telefónicas. Y por supuesto el sistema de aire acondicionado, todo lo que fue la tecnología, el uso de la fibra óptica, que era una novedad en ese momento. Lo que estamos recorriendo es la Universidad Nacional del Litoral. Aquí se desarrollaron los principales debates en el Paraninfo entre los 305 convencionales constituyentes. En este imponente recinto funciona el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral. Aquí ocurrieron acontecimientos muy importantes durante la Convención Constituyente porque, entre otras cosas, se reunían los presidentes de bloque para acordar algunos términos, para modificar artículos, para ponerse de acuerdo. Y en aquella puerta está el despacho del rector. Allí funcionaba la presidencia de la Convención Nacional Constituyente, presidida por el entonces senador Eduardo Menem. Queda aprobado el texto ordenado y en consecuencia sancionadas las reformas introducidas a la Constitución Nacional por esta Convención Nacional Constituyente. Aquí, sin dudas, se discutían los aspectos, entiendo, más políticos del momento. Es decir, que Eduardo Menem y los presidentes de cada bloque se reunían aquí en su despacho. Sí. Si estas paredes hablaran, ¿no? Bueno, si estas paredes hablaran, si las paredes del Consejo Superior, que también era lugar de reunión, hablar, ni qué decir todo lo que ha escuchado el Paraninfo a lo largo de estos años, así que haya quedado resonando muchos de los derechos que tal vez fueron consagrados en su forma final y también muchas de las cosas que no fueron en la Constitución Nacional. Estoy absolutamente convencido que este es un triunfo de la política. Y seguramente mucho de las críticas que se han escuchado fuera de este recinto obedece a que importantes sectores han advertido el riesgo del triunfo de la política, porque nos quieren ver divididos y separados. Y aquí estamos todos. El doctor Alfonsín es uno de los convencionales que estuvo prácticamente, no sé si se habrá ido de Santa Fe 2 o 3 veces en los 2 meses y medio de la convención. Acá estamos en la puerta del despacho donde Alfonsín actuaba como jefe de bloque de la Unión Cívica Radical. Recordemos que Alfonsín tuvo tanto en lo que fue el denominado Pacto de Olivos como en la propia Convención Constituyente un rol fundamental. Y bueno, este era su espacio diario al cual la universidad le rindió hace unos años un tributo poniéndole una de las pocas placas que hay a terceras personas en el marco de la universidad al doctor Alfonsín por su participación en esta Convención Constituyente. Estos son los patios, los históricos patios de Los Naranjos. Hay 2 patios igual al que estamos viendo ahora, que son los patios laterales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y el patio central, que es el patio de la Reforma Universitaria, que es el tributo a la Reforma. ¿Y los convencionales tenían tiempo para pasearse entre los naranjos? Seguramente sí, seguramente habrán acordado más de alguna cosa que hoy nos está manejando la vida o derechos que estamos gozando nosotros acá. Los diferentes textos de la Constitución argentina fueron modificados varias veces. Por ejemplo,
En los años 1860, 1866, 1898, 1957. La última, la de 1994, es considerada por los constitucionalistas como la más relevante. La idea no surgió entonces, la idea venía desde hace mucho tiempo, porque la historia constitucional argentina es bastante traumática. Porque en 1949 un sector de alguna forma prevaleció sobre otro y era la mitad de un país que quería una constitución y la otra mitad que no la quería. Y ya empezó con cuestionamientos iniciales respecto de si se había logrado la mayoría para convocar a una reforma. En 1957, con el gobierno de facto, la otra mitad del país, por decirlo de alguna forma, prevaleció sobre lo que era la mayoría popular hasta ese momento, impuso una vuelta a la Constitución del 53, una reforma en el 57. Esta del 94 representó a todo el arco político, estaban representados todos los partidos políticos con personalidades realmente muy, pero muy relevantes de la política, el derecho, la sociología, etc. Entonces, creo que desde ese punto de vista hay que marcar un antes y un después de las reformas. Y desde el punto de vista estrictamente político, hace muchos años que hablamos de la grieta, hubo grieta antes, hubo grieta después. En 1994 en la reforma es como si hubiera realizado un paréntesis en la grieta y pudo concretarse en un marco de concordia una reforma por representantes que iban desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro con todos sus matices. Exactamente a las 4:30 de la tarde del 25 de mayo de 1994 comenzaba a sesionar aquí, en la ciudad de Paraná, la Convención Constituyente. Pero nos avergüenza que se tengan que apelar a vivadas como la que ha efectuado el presidente de esta asamblea en ejercicio, el presidente Mestre y el doctor Eduardo Mene, presidente de esta asamblea. No le voy a conceder interrupciones. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. Es lo que corresponde. No hemos engañado a nadie y lo engañaríamos si votáramos en forma distinta de lo que le hemos dicho al pueblo. El 10 de abril se selló un contrato electoral con nuestro pueblo y no estamos dispuestos a incumplirlo. Está perfectamente justificado y legitimado políticamente. Después hubo chicanas, unos recordándole el pasado, algunos peronistas recordándole a algunos del Frente Grande que habían estado con Perón, que habían cantado la marcha peronista, que cómo era posible que ahora se vayan con la izquierda. Bueno, ese tipo de cosas que a veces eran muy graciosas, ¿no? Tenía pedidas varias interrupciones, ¿las concede ahora? Ahora sí, porque he terminado la idea central, le voy a conceder al convencional Sequeiros. A los que pidieron anteriormente no. No, al convencional Sequeiros le voy a continuar. Señor, bueno, dice que no, dice que no. Estoy en uso de la palabra, señor presidente, le concedo al convencional. Le ruego a los señores convencionales que evitar ese tipo de manifestaciones, bajo pena de campanilla. Cuando se discutió el núcleo de coincidencias básicas, que donde estaba precisamente la reelección de Menem. Nuestros discursos eran: déjennos votar artículo por artículo, porque hay artículos que estamos de acuerdo, pero hay artículos que los vamos a votar en contra. Permítannos que votemos en contra. Por supuesto, no se quería. Y hacíamos nuestro discurso de por qué no queríamos la reelección. Elisa Carrió hizo un discurso brillante en contra del artículo. Es imposible pactar, y estoy hablando en sociología política y no justificando el Acuerdo de Olivos, es imposible pactar con cada uno de los actores y con todos, porque el pacto en sí mismo se hace imposible. Segundo, se necesitan garantías mutuas. ¿Y por qué se necesitan garantías mutuas?
porque están por definir las reglas básicas de juego del sistema y hay que garantizar que un grupo político no defina por sí solo las reglas constitutivas del sistema. Muchos de otros partidos, de partidos provinciales incluso, querían hacer pequeños retoques al núcleo de coincidencias básicas. El acuerdo era que no se tocaba. Bueno, todos los convencionales hicieron sus discursos y cuando le tocó el turno a Lilita, ella hizo un discurso increíble de filosofía política, hablando del derecho del otro, casualmente, a hacer esas pequeñas correcciones que el acuerdo lo impedía. Yo aclaro que es tan fuerte mi derecho, es decir, mi necesidad de reconocer al otro y no violarle jamás ningún derecho que yo estime que sea injusto, que como yo quiero esa comunidad de principios, yo voy a votar en contra del artículo 129. Pero entiendo que esto no es para dramatizarlo en los términos en que está planteado en esta asamblea. Y ella terminó el discurso diciendo: yo voy a votar en contra del núcleo de coincidencias básicas porque creo que hay que darle derecho al otro. Yo quedé sorprendido con ese discurso que fue muy bueno, molesto porque votaba en contra, y terminó con una frase que dijo: si mi voto sirve para que se apruebe el pacto, voy a votar afirmativamente, si no voy a votar en contra. Bueno, era como una rebelión al bloque que presidía Alfonsín. Y todos murmuramos en ese momento cómo esta diputada va a votar en contra de lo que hemos acordado. A los 2 o 3 días fuimos a una reunión de bloque que presidía Alfonsín y empezaron todos a levantar la mano pidiendo explicaciones por lo que había hecho Lilita. Y Alfonsín dijo: no, quédense tranquilos que yo le autoricé a Lilita que votara de esa manera. Increíble Lilita e increíble Alfonsín. Dirán los tiempos si los resultados son buenos o son malos, pero nadie podrá negarle trascendencia a esta reforma, porque nadie jamás en la historia de la humanidad le pudo negar trascendencia a los cambios que se ejecutaron con relación al poder. Esto que hoy estamos analizando significará, a no dudarlo, una verdadera democratización de la ley, en el sentido de que por simplificar sus procedimientos, metodizar su articulado y ordenar un texto apropiado, se la coloque a la ley fundamental al alcance del ciudadano común, al alcance del compatriota, a su inteligencia y uso, para que éste pueda utilizar, señor presidente, la Constitución como un arma en el resguardo de sus derechos y garantías fundamentales. Yo recuerdo haber tenido una expresión en una de mis intervenciones cuando dije que confiarle la Constitución a Aldo Rico era como confiarle un banco de plasma a Drácula. Lo cual provocó bastante hilaridad, digamos, porque que esa gente hubiese estado opinando sobre la reforma, no solamente que hablaba de la amplitud del abanico que estuvo representado ahí, sino también de que pudieron decir lo que les ocurrió sin problema. Me han elegido para decirle no a esta reforma y para decirle no a este pacto. Y mal que les pese a algunos, estoy acá con la cara pintada para decirle no al pacto y decirle no a esta reforma. Una de las 10 copias que se realizaron de la Carta Magna reformada hace 25 años permanece en una vitrina del Palacio San José. El director del museo, Guillermo Minata, es quien con extremo cuidado muestra el apreciado tesoro. La Constitución que tenemos acá nació, digamos, de manera muy controvertida por el Pacto de Olivos. Claro, sí, el Pacto de Olivos creo que fue muy cuestionado fundamentalmente por los actores, ¿no? Que eran Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Pero yo creo que el mayor nivel de consenso alcanzado en el siglo XX en Argentina. Es decir, nunca se soldó la grieta, ni se llegó a un nivel de consenso tal que se pudo promover la reforma de la Constitución. Y más aún, allí se usó el sistema proporcional del don puro. Entraron todas las minorías. Entonces nosotros, el justicialismo, no tenía mayoría. O acordábamos o no salía nada. O nos poníamos de acuerdo o no salía nada. Un cuarto de siglo atrás, la Argentina era distinta. Y de esta manera, los principales convencionales constituyentes
recuerdan las diferencias que existían en ese momento. Hay recuerdos muy fuertes. Fue un acontecimiento sin duda muy importante para el país, más allá de las virtudes o no de la Constitución que se sancionó, pero se había celebrado un pacto. Yo creo que políticamente lo importante que había sucedido, más allá de las características y de los que llevaron a firmar ese pacto, pero se había firmado un pacto. Muy buenos recuerdos porque la Convención Constituyente de 1994 empezó muy sospechada por el Pacto de Olivos, de que era solamente un pacto espurio, hecho en Olivos, entre Alfonsín y Menem, pero la verdad que el producto jurídico que se sacó fue muy bueno. Había 10 senadores en ejercicio, había 30 diputados, había intendentes, había concejales, diputados provinciales, o sea que la convención fue muy representativa, tanto por haber sido votada directamente por el pueblo, ¿no? Inclusive a partidos que iban a votar en contra de la reforma, como por los representantes mismos, que en sí eran representantes ya elegidos en otros cargos. No hay que olvidar que en los 70, en el conflicto tan fuerte que hubo, tanto la palabra democracia como el concepto derechos humanos eran muy poco atendidos. No eran lo que se privilegiaba. Creo que todo eso nos enseñó y lo aprendimos. Aprendimos a hacer una constitución, a ponerle en la constitución las bases para leyes que los defendieran mejor. La de los derechos humanos fue muy fuerte, y estuvo a punto de malograrse porque la delegación de convencionales que encabezaba Rico actuaba de una manera descalificante, se le contestaba de otra manera también, de esa manera. Que tentado estuve de traer acá algunas frases de Eva Perón que ella perpetúa en mi mensaje, cuando él hablaba del asco que le daban ciertas peronistas a medias. Pero les agradezco mucho porque ustedes han abandonado las banderas nacionales. Ustedes han dejado la bandera de la justicia social de la República y del federalismo, y hoy esas banderas con orgullo las levanta el Modín. Entonces les agradezco. En ese momento Alberto Pierri era el presidente de la convención y terminó la discusión y llamó a votar en general y en particular, rompiendo el reglamento, y logró la aprobación. Creo que fue importante para la Argentina, mejoró nuestra Constitución y permitió de alguna manera dar un marco más democrático en lo que seguían siendo las disputas políticas, ¿no? A partir de hoy, el actor que era la convención fenece y los que hasta ayer eran observadores empiezan a ser los actores. El pueblo argentino. Lo que yo dije cuando terminé mi discurso en la convención, yo dije, para venir con Galileo, ¿no? Galileo tuvo que renunciar a sus ideas de que la Tierra giraba alrededor del Sol porque, digamos, la filosofía imperante de la Iglesia era al revés. Entonces le dijeron, te van a matar. Decí que la Tierra es el centro. Entonces Galileo dijo, es cierto, la Tierra es el centro. Eppur se mueve, pero se mueve. Yo dije eso, la Constitución hoy termina, digamos, el que la creó y nace ella. Y poco a poco se va a empezar a mover y se va a imponer, y es lo que ha pasado en estos años. Así como las capitales de Santa Fe y Entre Ríos se vieron desbordadas por la llegada de los convencionales y sus asesores,
cientos de periodistas también desembarcaron en esas ciudades para contarle al país y al mundo los entretelones de la Convención Constituyente y la trama de poder que la envolvía. Bueno, era una Argentina distinta. Yo, digamos, de esa reforma, yo la viví como periodista y como productora también. Y recuerdo que en esa época, en Tiempo Nuevo, hacíamos grandes debates vinculados a las distintas reformas que fueron después incluidas en la gran reforma constitucional. Recordemos que nace, la verdad, es que nace porque Menem quería ser reelecto. Básicamente no se lograba reunir los 2/3 dentro de la Cámara para hacer esa reforma y entonces tomaron un atajo. Y ese atajo fue el Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Esta es la verdad. Pero bueno, a partir de ahí cambió la historia. El radicalismo en ese momento se dividió entre los que querían ese Pacto de Olivos o los 10 puntos y los que no. Me parece que algunos se beneficiaron porque Fernando de la Rúa no quería el Pacto de Olivos y sin embargo ahí se incluyó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para nosotros periodísticamente fue muy importante y como se trató de un gran negocio político, la reforma constitucional, me acuerdo de haber seguido con mucha atención y detalle. Lo que motivó que este tema se ponga sobre la mesa fue obviamente el impulso del gobierno en ese momento por forzar la cuestión de la reelección. Estaba impedido en ese momento constitucionalmente detenerla y yo creo que eso fue lo que disparó una discusión que ya existía de todas formas porque ya había habido proyectos de reforma constitucional por el lado de Alfonsín también, por el lado del radicalismo. Me acuerdo de Alfonsín que protestaba, me acuerdo cuando lo fuimos a ver, porque el negocio político implicaba también un término. Esto es, la convención no podía durar más de determinada cantidad de días, porque había habido el pacto encerraba ciertas condiciones, lo que se llamaba el núcleo duro, pero también implicaba una duración limitada. Pero la participación de algunas figuras, como por ejemplo la señora Cristina de Kirchner, la señora Carrió, que en principio estaban contra el núcleo duro que se había firmado, a pesar de que ellas eran representantes de los partidos que habían firmado ese núcleo duro, esa especie de acuerdo de conveniencia entre las partes. Entonces le demoraban, le complicaban las sesiones. Yo creo que es imprescindible que realicemos una tarea más rápida que la que estamos haciendo, señor presidente. Cualquier señor convencional que saque la cuenta de las horas que nos faltan y de los temas que nos faltan, de todos los temas habilitados que queremos considerar, advertirá la necesidad de actuar con la mayor premura posible. No entiendo ni comparto la posición de los amigos de la Unión Cívica Radical que repetidamente hablan de la urgencia y de la brevedad. Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos con una alta y elevada responsabilidad, que es darle a la República una constitución a lo mejor por los próximos 100 años. Yo estaba trabajando en el diario El Cronista Comercial. Por lo pronto el periodismo ya era muy distinto. No había internet o había incipientemente internet. Mandábamos todos ni siquiera había mails. Era una Argentina muy diferente, un mundo muy diferente. Era una Argentina distinta que todavía recogía todo el impulso de la democracia a partir de Alfonsín y todavía tenía el encanto de la convertibilidad, de la estabilidad, que eran dos conceptos que los argentinos le dábamos un enorme valor en ese momento, tanto es así que Menem gana la elección con el 51% de los votos. Que haya habido una instancia de acuerdo general o de un proceso que se dio de forma legal, constitucional, un proceso político. Por eso digo, más allá del contenido que uno pueda ahora ver o discutir o lo que fuera, me parece que fue, desde el punto de vista institucional,
Me parece que fue un hito importante. Visto hoy, digo, en ese momento para algunos fue como una traición de Raúl Alfonsín. Pero visto a lo lejos, Consejo de la Magistratura. El tercer senador. El tercer senador, se acordó en el Pacto de Olivos, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Digo, hasta ese momento, quizás los que nacieron después no recordarán que el jefe de gobierno de la ciudad era elegido como un ministro más del gabinete, lo ponía el presidente de la Nación. El Consejo de la Magistratura, hubo muchos temas, hubo también algún intento de romper ese pacto en la constituyente, porque hubo constituyentes que ganaron, como Lidita Carrió, que estaban en contra. Otros quedaron fuera. El radicalismo porteño de Fernando de la Rúa no estuvo en la constituyente. No, había infinidad de personajes. Ahí lo más divertido eran las reuniones posteriores, los encuentros, porque eso sí que fue como un encuentro de ese el restaurante que está frente al Congreso, que en una época estaban siempre nublado de diputados, de senadores, etc. Esto era lo mismo, eran todos personajes de la vida política. No te olvides que estaba Chacho Álvarez, que estaba Ibarra, de algunos de los que me acuerdo ahora de memoria, pero había infinidad de personajes y estaban todo el día haciendo lo que se llama la rosca política. Yo quiero destacar el clima que se vivió, el respeto que, por ejemplo, tenía el presidente de la convención, Eduardo Menem, que todos te lo elogiaban, es decir, te lo elogiaba el radical, el tipo de izquierda, el tipo, el ultraderechista, porque bueno, representaba al gobierno y realmente yo recuerdo que en los diálogos todos elogiaron el equilibrio que tuvo para manejar una convención realmente tan importante al senador Eduardo Menem. Queda claro que 2 décadas y media atrás, la Argentina era distinta a la actual, aunque también existía una grieta en la sociedad y en la clase política. Esa división tenía su origen en la intención reeleccionista que impulsaba el presidente Carlos Menem y que lo prohibía expresamente la Carta Magna, que estaba en vigencia. Por entonces, el mandato era de 6 años, prohibiendo la reelección en el siguiente periodo. Era una Argentina que estaba procesando el cambio que se había producido en el mundo y también tratando de salir de la situación crítica que habíamos recibido. No nos olvidemos que en el año 89 había caído el muro de Berlín, se había disuelto la Unión Soviética. Era un mundo nuevo, en este caso unipolar, porque había quedado como potencia número 1 Estados Unidos, ¿no? Entonces Argentina trató de amoldarse a ese modelo. El doctor Alfonsín constituye el Consejo para la Consolidación de la Democracia para estudiar la reforma constitucional. Pero bueno, después el gobierno de Alfonsín se debilita, entra con una crisis y no puede seguir adelante con el proyecto. Con el gobierno del presidente Menem se inicia otra vez, porque la plataforma judicialista estaba y el judicialismo siempre fue reformista. Entonces ahí se reinicia de nuevo el proceso, las conversaciones. Después se hizo el Pacto de Olivos. Un momento muy tenso cuando se aprobó el núcleo de coincidencias básicas, y acá quiero rescatar la figura de Eduardo Menem, que era el presidente de la convención. Él convocó a los bloques mayoritarios a una reunión en su despacho. No éramos muchos. Y tuvo una teleconferencia con su hermano, el presidente, con Carlos Menem. Le anunció que se había aprobado el núcleo de coincidencias básicas y Carlos Menem le dijo: bueno, Eduardo, levantá la convención. Había un rumor de que el peronismo, una vez aprobado el núcleo de coincidencias básicas, que era la reelección, quería levantar la convención. Y Eduardo Menem se le plantó a su hermano y le dijo: si vos ordenás levantar la convención, yo renuncio a mi banca de senador nacional y voy a denunciar públicamente este hecho. Y Carlos dijo: bueno, Eduardo, haz lo que quieres, no sé cómo le dijo.
Ese momento fue muy tenso y yo valoro lo que hizo Eduardo Menem, porque él también tenía un compromiso político con todos los que estábamos ahí, sobre todo con el radicalismo, y lo cumplió. Ahora hacemos entrega formal al pueblo de la República Argentina de su nueva Constitución Nacional. Quiera Dios, nuestro Señor, bendecirla para que sea prenda de paz y unión de todos los argentinos y de todos los hombres del mundo que quieran habitar este sagrado suelo patrio. Por todo ello, en mi carácter de presidente y en nombre y representación de la Convención Nacional Constituyente, declaro formalmente clausuradas sus deliberaciones. Muchas gracias. Para una nación, 25 años es muy poco. Sin embargo, los cambios en el mundo y en la Argentina en apenas un cuarto de siglo fueron impactantes. Por ejemplo, el avance de la tecnología. Entender una sociedad sin redes, prácticamente sin celulares, con muy pocos celulares. Ustedes van a ver sorprendentemente muy pocas fotos de la Convención Constituyente en relación a las fotos que se podría sacar hoy de un acontecimiento que duró casi 3 meses. Y van a ver pocas fotos, crónicas de la época de los diarios, fundamentalmente del diario de Santa Fe, que sí lo siguió con mucha pasión a esto. Y ya le digo, los primeros, para nosotros es una rareza el celular y era el ladrillo, ¿no? Era el típico aparato con muchos botones. Para nosotros era realmente una rareza. No había celulares, no había internet, era todo a la antigua, digamos. Era mucho más difícil, mucho más complejo. Hoy la vida está muy facilitada por las comunicaciones de la manera en que se realizan. Bueno, mis hijas me cargan porque tengo en exhibición en mi casa la Olivetti con la que viajé, una Lettera 32 que mi papá me compró cuando terminaba la universidad, con un bolsito, con esa Olivetti viajé a la Constituyente, porque había algunas máquinas, es más, no sé si no había alguna computadora también. Pero como siempre éramos muchos periodistas, para garantizarte el trabajo, hacerlo rápido, no tener que esperar, algunos nos llevábamos nuestro equipo de trabajo. Yo me llevé mi Olivetti, y bueno, escribía y después la pasabas por fax. Y si no había fax, si había algún problema con el fax, dictabas la nota por teléfono. La reforma constitucional de 1994 no solo fue un punto de inflexión para la vida institucional de la Argentina, también resultó una bisagra en la dinámica política, generó la aparición de nuevos partidos políticos, provocó debates de fondo, la cristalización de viejas pugnas de sectores antagónicos y el despunte de figuras que perdurarían en la escena electoral. El texto constitucional en la cuestión federal sea también federal y esté legitimado por la mayor cantidad de representantes provinciales posibles, señor presidente. Estructurar el Consejo de la Magistratura, decir en qué proporción cada uno de esos estamentos lo integra y cómo se eligen sus integrantes, no demanda más que 3 líneas en la Constitución. No hace de la Constitución una Constitución reglamentarista, pero omitir eso es estar omitiendo la función constitucional de poner límites al ejercicio de los respectivos poderes. Y no estoy buscando lugares en la prensa, ni estoy buscando tratar de quedar demagógicamente bien con nadie, porque estoy luchando por hacer una Argentina en la que creo, como muchos argentinos, e indudablemente la mayoría de todos ustedes. La Unión Cívica Radical la unen principios muy viejos y muy largos. Nos unen Alem, nos unen Irigoyen, nos une el sueño de Alfonsín del 83. Y esto de ninguna manera va a romper aquellos principios, sino que por el contrario nos va a hacer más fuertes y más poderosos en el futuro. Nada más, señor. Cuando terminó la convención hubo muchos convencionales, entre ellos el doctor Alfonsín, que valoró la forma en que habíamos conducido la asamblea, ¿no? Porque nadie podía quejarse de que no se le haya querido dar la palabra en el tiempo oportuno,
y que salía ahí acortado, en fin, sus discursos, en fin, fue muy, muy democrático. Tengo una profunda preocupación, que es precisamente cuál va a ser la dieta y los gastos de los señores convencionales. En primer lugar, porque no estoy de acuerdo que se delegue, con todo el respeto que le tengo, esta decisión al señor presidente, porque en una Argentina donde estamos haciendo tremendos esfuerzos para repotenciarla, recuperar la credibilidad y la interlocución de su dirigencia con su pueblo, es fundamental que discutamos de cara al sol, los convencionales, cuál es la dieta y ante la gente que tenemos que cobrar. Porque días pasados eran 1.900 pesos. Ahora entre viáticos y demás me dicen, no sé bien, van a ser 8.000, 9.000 pesos. Vamos a tener 260 pesos de viáticos por día, que es lo que yo le pago en mi provincia a un empleado público provincial, y le tengo que decir que en nombre del programa de estabilidad económica hagamos el esfuerzo para recuperar la Argentina. Lo que el presupuesto hace es otorgar un derecho a cada diputado constituyente, pero cualquiera que se sienta molesto porque se ha llegado a la cifra que se ha llegado, puede cobrar menos y está también en todo su derecho. De modo que esta no es nada más que una posibilidad que tiene de cobrar. Si hay otros hombres de la fortuna, por todos reconocida del señor gobernador Kirchner, podrán renunciar seguramente a todas las dietas. Y el marco histórico era un presidente Menem con mucho poder, muy arriba, que quería continuar siendo presidente y tenía un corsé, que era la vieja constitución que establecía un mandato y sin reelección posterior. Entonces Menem empieza a promover la reforma, a forzar la reforma, si se quiere, a tal punto que él dice que la va a sacar igual, sin anuencia del radicalismo, empieza a acorralar al radicalismo. Había una conciencia de que podía lograrlo, aunque sea a través de la Corte Suprema, que era muy adicta, o del Senado, en fin. En ese caso, Alfonsín, líder del radicalismo, decide firmar un acuerdo para tener la posibilidad de que no fuera forzado a través de otros mecanismos institucionales y de exigir algunas modificaciones en la Constitución que tuvieran que ver más con la República, la democracia, las instituciones y los derechos humanos. Es decir, entregando la posibilidad de reelección, pero bueno, entonces se cumplen determinados límites que él pretendía poner a un sistema hiperpresidencialista, etc. Este es el contexto. El pacto para algunos significó, como una maniobra política, no digo oscura, pero una maniobra que estaba centrada prácticamente en un intercambio político de favores en torno al proyecto de reelección o lo que pretendía el radicalismo en ese momento como proyección de poder a futuro, pero después también se vio que no era solo eso, sino que fue una instancia también de uno también, como decía, lo mira a la distancia ahora, y también fue una instancia de negociación, de entendimiento entre las dos fuerzas políticas principales, que no es algo que se ve habitualmente en la Argentina, y que permitió la discusión de inclusión en la Constitución de un montón de cuestiones como el tema de la reforma en el Congreso, de la figura de jefe de gabinete, el tema, no sé, del Consejo de la Magistratura, de nuevos derechos, etc. La foto de Alfonsín y de Menem en Olivos es histórica. Yo lo que recuerdo también es que lo que dijo Alfonsín, si no acordábamos, nos íbamos al precipicio. En ese momento parecía que sí, porque Carlos Menem tenía mucho poder político y parecía que eso podía pasar, ¿no? El Pacto de Olivos fue sellado por el expresidente Raúl Alfonsín y el entonces presidente Carlos Saúl Menem. La imagen de ambos caminando
por los jardines de la residencia de Olivos, el 14 de noviembre de 1993, quedó plasmada en la memoria de los argentinos como símbolo del acuerdo al que los dos partidos mayoritarios, el justicialismo y la Unión Cívica Radical, llegaron para reformar la Constitución. Mirado retrospectivamente, lo importante es el acuerdo. Por eso yo dije al principio, más allá de la coyuntura y de las necesidades de cada sector, lo importante fue que se logró un acuerdo sobre cuestiones muy complejas, muy importantes y que tienen que ver con la convivencia y con las limitaciones al poder. Cuando se hace una reforma constitucional, el resultado ya se escapa de las manos o de las intenciones o de las previsiones de quienes la promovieron o de quienes acordaron esa reforma constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque Menem buscaba su reelección, la posibilidad de su reelección. La tuvo, fue reelecto. El puntapié inicial de la reforma fue posibilitar 4 años más la reelección de Menem. Después ese pacto se transformó en el Pacto de la Rosada y ahí yo lo recuerdo en un momento en que parecía que la Argentina encontraba definitivamente una salida económica y social. Por eso Menem sabía que si conseguía la reelección, iba a ganar las elecciones. El clima social y político con el que se llegó a la Convención Constituyente quedó reflejado en duros cruces en el Paraninfo de la Universidad del Litoral. Hasta se llegó al extremo que 2 convencionales se retaran a duelo. Había algunos convencionales que eran un poco picantes para hablar, por ahí hubo un convencional que desafió a duelo a otro. Le decimos al doctor Cuyen, bienvenido doctor Cuyen, usted es un candidato independiente y nosotros cumplimos, igual que usted, la palabra que en un momento supimos empeñar. A este señor de tanto honor, que habla del honor y de los pactos de palabra que ellos cumplen, si el doctor Cuyen es el paquete del acuerdo que él ha hecho. Bueno, el señor Di Tulio, que yo le diría que es un convencional que se distingue por los gritos, que se acostumbre a pensar. Yo le contesto a él que el único paquete que tiene la UCD es la Constitución Nacional. Había entendido que lo ofendía con unas palabras que había dicho sobre si se desataba o no el paquete, que era el núcleo de coincidencias básicas. Señor convencional le ruego que tome asiento. Mis hijos están viendo esto. Tengo 5 hijos y 4 nietos. Y por ello soy capaz de lavar el honor. Así que a este señor que dice que tiene tanto honor, lo desafío a un duelo de caballeros. A ver si es cierto que tiene honor. Fue todo un proceso ese reto a duelo, habían nombrado hasta padrino. No es cháchara lo que estoy diciendo. Estoy cansado de todos estos que hablan del honor. Y el honor se demuestra al andar. Bueno, pues no pasó a mayor, eran digamos, anécdotas entre hombres, entre políticos. Con el correr de las semanas y la calidad de los debates, quedó en claro que la reforma constitucional iría más allá de la cláusula de la simple reelección presidencial. Pudimos deslindar lo que eran nuestras diferencias, básicamente el tema de la reelección, y lo que eran nuestros acuerdos. Los derechos que se incorporaron fruto de este acuerdo en términos de amparos, de habeas corpus, en términos de garantías de derechos que antes no estaban establecidos, del medio ambiente, de los usuarios y consumidores, lograr la jerarquía constitucional de tratados internacionales, de los derechos humanos y de defensa de otros tantos derechos, todo esto fue muy positivo y que además avanzó como debía ser por fuera de lo que alguien podía prever. Entonces pues surgían las leyes que los regulaban, los ampliaban y entonces ya empezó a tomar su dinámica propia. Creo que la Argentina fue mejor institucionalmente. Y cuando digo la Argentina, los derechos de los habitantes de la Argentina fue mejor. Es probable que
se haya atenuado un poco el presidencialismo, no creo que de la manera que se lo quiso hacer en ese momento. El Consejo de la Magistratura es un órgano con una mala ley, pero es un buen órgano. La Auditoría General de la Nación también cumple. Es decir, creo que sobre todo los mecanismos de control han funcionado o tienen que mejorar su funcionamiento, pero existen. Los pactos internacionales creo que han sido muy importantes. En esto yo tengo un pensamiento propio. Los pactos constitucionales tienen estatus constitucional, pero no están por encima de la Constitución. Hay quienes lo equiparan con la Constitución misma, yo creo que es un error. No fue pensado de esa manera, no lo sancionamos de esa manera, pero sí tienen un sobrevalor sobre las leyes, pero no sobre la Constitución. Acá intervinieron, por ejemplo, las iglesias. Y las iglesias en alguna medida también, de un modo u otro a mi juicio, condicionaron algunas decisiones de la convención. Una es establecer que el presidente debe ser creyente. Entonces, si vos te manifestás ateo, no podés ser presidente de la nación. Entonces, y eso fue una suerte de imposición, de sugerencia de las distintas iglesias, porque los judíos creen, los árabes creen y los católicos creen. Mientras los debates avanzaban y las discusiones se volvían menos acaloradas, porque ya había sido aprobado el núcleo de coincidencias básicas establecidas en el Pacto de Olivos. A las 9:53 del lunes 18 de julio de 1994, la Argentina tembló. El mayor ataque terrorista realizado en suelo nacional y el más sangriento contra un objetivo judío después de la Segunda Guerra Mundial dejaba un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. La poderosa bomba que estalló en el edificio de la AMIA se metió como metralla en la Convención Constituyente.